Bien, antes de pasar a esta que tiene Relative Sats, hay una que está esta, la oración 5 que es igual a la anterior, solo que introduce este elemento von ihren Gegnern. Este es el complemento, complemento agente se llama, ahora estoy medio mareado ya, el que va con, sí, complemento agente, o el, bueno, el que va con von durch, lo que les explicaba recién, o sea, quién, ¿no? El quién, el elemento activo sería ahí. Esta es la oración de Marx. Em, o sea, tenemos lo mismo que acá, ¿no? Con pluscuamperfecto, fíjense. El verbo var, ¿no? El, el worden al final de la oración, ¿sí? O sea, el sein está en pretéritum, lo que nos da la pauta, ya con estos dos elementos, sabemos que tenemos el voz pasiva y el tiempo es pluscuamperfecto. Y luego aparece el participio acá. Entonces, había sido desacreditado. Y luego este que nos da el complemento agente, el por quién, von. Y lo que les decía, von siempre va cuando son sujetos humanos, ¿no? Entonces los partidos de oposición, lo vamos literalmente, habían sido por sus rivales, sería Gegner, enemigos, los partidos de oposición por sus opositores, poner de nuevo es raro, ¿no? Esto, pero es más o menos esa idea de acusaciones cruzadas, ¿no? Gegner, Gegner, por sus adversarios, para no poner opositor, por sus adversarios. Son medios enemigos también, se podría poner enemigos, pero enemigo hay otra palabra para enemigos que es find, ¿no? Los partidos de oposición habían sido por sus rivales, por comunistas, bueno, ahí queda feo de nuevo, habían sido por sus rivales, por comunistas desacreditados. Bien, o sea, esto hay que corregirlo obviamente, pero lo pongo así literal para que se vea esto. ¿Qué tenemos acá en iren? Esto es el pronombre posesivo ia. Ya sabemos que los pronombres posesivos tienen esta doble naturaleza, tienen un sujeto y un objeto de la posesión. Entonces el sujeto de la posesión va a ser acá, está dado por el sujeto de la oración, ¿no? Die Oppositionspartei, sabemos que ihr es el pronombre posesivo que corresponde a la tercera persona del plural, que justamente es esto. Y sabemos que la preposición von es una preposición que siempre rige dativo. Por eso es que, como acá tenemos Gegner en plural, si ustedes van al diccionario, Gegner, y ven acá el plural es Gegna. ¿Por qué tenemos entonces Gegnern? Bueno, dativo plural, se agrega una N. Esto es lo que habíamos aprendido, ¿sí? Y la declinación como corresponde siempre entonces a dativo, von ihren Gegnern, plural, por sus rivales. Entonces, los partidos de oposición habían sido acusados, se podría poner también, ¿no? Acusar, esa es buena porque la de la Hexe era, creo que ponía en Duden como sinónimo verklagen, que es acusar, ¿no? A ver, öffentlich, miren esto, Herkunft. Esto es la procedencia del término verschreien, ¿no? Que yo les había dicho esto del Duden. Verschreien, dice, la procedencia del término dice del alemán Mittelhochdeutsch, del alemán medio, ¿no? Verschreien, verschreien. Öffentlich verklagen, o sea, denunciar públicamente. Esta era la idea. Ella era de decirle bruja, bruja, ¿no? Denunciar públicamente a alguien como bruja. Entonces, ella fue denunciada como bruja. Ajá, bueno, podemos poner eso, denunciado entonces. Después vemos si en una edición, por supuesto hay que ser más cuidadoso todavía y buscar más información, ¿no? Pero acá no estamos por editar nada, pues ya está traducido. Seguramente la traducción de Wenceslao Rose, si es que Wenceslao Rose es el del Capital, eso seguro. No sé si el manifiesto comunista, pero
Seguramente él habría hecho una traducción cuidada, ¿no? Eh, los partidos de oposición habían sido, habían sido acusados de comunistas por sus rivales. Bien, me parece que ahí queda bastante mejor. Bien, ahora sí, esta subordinada, ya empezamos con una complicación. Vemos que tenemos acá de nuevo el complemento agente. Esto, ¿no? Un término como de comparación también con el adjetivo. Acá identificamos el participio. Acá identificamos el orden, que ya sabemos nos da, nos da dos posibilidades. O tenemos, hablando de tiempos verbales, o tenemos el perfect o tenemos el pluscuamperfecto. ¿De qué va a depender eso? Y bueno, en qué tiempo está el verbo sein. Esta idea es la que tienen que fijarse en la cabeza. Si el verbo sein está en presente, entonces vamos a tener el perfect. Pero acá que vemos que el verbo sein está en pretérito. Entonces ya nos da la pauta, la certeza de que esto es pluscuamperfecto. Bien. Entonces, acá aparece ya con una introducción, un elemento más, la relativa, que es lo que aparece en la oración original de Marx. Yo la modifiqué un poquito para que tenga más sentido, ¿no? Das ist die Oppositionspartei. Ese es el partido. Esto es como un deíctico, ¿no? Das. Ese es el partido de oposición. Y luego, ¿qué tenemos? La subordinada. ¿Cómo sabemos que es una subordinada? Y bueno, porque tenemos tenemos una subordinación. Sí, es una subordinada. Perdón, me confundí porque no presté atención a que. Claro, acá está el verbo, ¿no? Esta es la oración principal porque tenemos el verbo en segunda posición y luego tenemos esta introducción de un pronombre relativo, o sea que se va a referir a un elemento de la oración principal, y tenemos toda la estructura esta de la voz pasiva, los verbos y el participio al final de la oración. Esto es típico de la oración subordinada. Y bueno, siempre tenemos que buscar qué tipo de subjunción hay, qué conector está operando ahí entre las dos. Y el caso que tenemos acá es el pronombre relativo. Y ya sabemos que lo traducimos así como que. Ese es el partido de oposición. Que por sus adversarios habíamos puesto. Sí, adversarios va también. Que por sus adversarios de comunista ha sido acusado. Después obviamente la mejoramos, ¿no? Que ha sido acusado por sus adversarios de comunista. Me parece que queda bastante bien, ¿no? Bueno. Wo ist die Oppositionspartei, die nicht von ihren Gegnern als kommunistisch verschrien worden wäre? Bien, acá ya nos acercamos casi literal, tenemos casi literal la oración de Marx. ¿Qué elemento se agregó? Esto, vere. Acá tenemos var, y decimos pluscuamperfecto, y acá tenemos vere, y decimos, ok, ¿qué pasó acá? Ya estudiamos conjunctive, el modo este, decíamos, cuando estudiamos verbo un poquito, vamos acá al conjugador, ponemos un verbo, ¿no? Werden o verschreien, y nos sale primero el modo indicativo, que es el modo de la realidad, como hemos estudiado. Después tenemos el conjunctive eins, que todavía no lo estudiamos, y el conjunctive zwei, que sí lo estudiamos. Y ¿qué pasa para el sein? ¿No? Es así, wäre ich ein Vogel, si yo fuera un pájaro, ¿no? Wäre ich reich. Sabemos que con el modo subjuntivo, que es el conjunctive zwei en alemán, podemos expresar distintas cosas como deseos, hipótesis. Bien, me pareció interesante esta oración porque no tenemos los
el modo el Conjunctive 2 no responde a estos usos típicos que mencioné de expresar deseos o hipótesis, sino que hay que traducirlo acá literalmente, o sea, es subjuntivo, ¿no? Vamos a ver que la traducción nos da un subjuntivo perfecto, porque ¿qué pasa? Em, Claramente tenemos acá verschrien worden, o sea, es var, ¿no? Verschrien worden var en el pluscuamperfecto que tenemos acá, pero es el pluscuamperfecto en el modo, ya no en el modo indicativo, sino en el modo subjuntivo. Entonces, wo ist die Oppositionspartei? Vamos a tener una estructura de subordinación, igual que en la oración anterior, donde tenemos la oración principal acá, en el primer término, lo vemos por el verbo en la posición que ocupa, el verbo sein en la posición número 2 en la oración. Wo ist die Oppositionspartei? De nuevo tenemos el pronombre relativo, die nicht von ihren Gegner, el complemento agente, als kommunistisch verschieden worden wäre. Digamos, si esto yo tuviera que traducirlo en como se hace tradicionalmente con los para el conjunctive, wäre sería igual a fuera, ¿no? O sea, si yo digo wäre ich reich, würde ich mir ein Haus kaufen. Por ejemplo, si yo fuera rico, me compraría una casa. ¿Mm? O sea, el wäre lo tendría que traducir en este caso como fuera. Perdón. Bueno, wäre es fuera. Si yo fuera. En cambio, acá lo que tenemos es, fíjense, ¿dónde está, o dónde hay, dónde está? A ver, lo hagamos literal. ¿Dónde está el partido de oposición que no por sus adversarios de comunista haya sido, ¿ven? Haya sido acusado? ¿Dónde está el partido de oposición que no? Y ahora lo acomodo. Digamos, yo lo pongo así, perdón, ¿no? Pero les recuerdo, lo pongo así a lo Tarzán para que vean cómo se puede ir trabajando cuando a veces uno... estas oraciones realmente no son tan complicadas como pueden ser otras estructuras de alemán, no sé, en Kant, por ahí, donde meten mucha subordinación. Cuando el autor, el filósofo, el escritor empieza a meter mucha subordinación, a nosotros en el castellano se nos complica mucho el tema de la traducción. Entonces yo trabajo a veces de esta manera cuando la oración es de esa naturaleza, y después voy acomodando el rompecabezas, ¿no? Acá digo, lo podría haber hecho directamente, pero les quiero mostrar un método de trabajo para cuando ustedes confronten con otros textos. ¿Dónde está el partido de oposición que no haya sido acusado de comunista por sus adversarios? Bien, el complemento agente al final. Bueno, dejamos ahí entonces los videitos. Simplemente, por lo menos para esta oración, les quería mostrar. Fíjense que esto es hasta la coma, ¿no? Sería, este es el texto de Marx, estamos hasta acá. Nos falta este elemento, si ustedes pueden ver, fíjense es casi igual, ¿no? Wo ist die Oppositionspartei? Comparen con esto de acá abajo. Wo ist die Oppositionspartei, die nicht von ihren regierenden Gegnern als kommunistisch verschrien worden wäre? O sea, lo que nos está faltando en esta oración nada más es este elemento, regierenden. Esto es un participio presente, no el participio como verschrien, del tipo verschrien, sí, geworden, gerufen, que es Partizip 2. Y este va a ser el tema, me parece, en el próximo video, así podemos terminar esta oración. Después viene el final acá. Fíjense que empieza igual acá, ¿no?
wo ist die Oppositionspartei, bla, bla, bla. O sea, está haciendo siguiendo la figura de esta primera oración, ¿no? Donde está el partido de oposición que tal cosa. Y acá aparece, fíjense, al final, hätte, ¿no? Lo cual nos da la pauta de que tenemos acá de nuevo el Konjunktiv 2, o sea, un subjuntivo. Y lo más probable es que continúe en esta línea, ¿no? Que no haya, que no... bueno, eso es todo por ahora, creo. Y ya terminamos entonces esta para poder traducir. Pero fíjense lo mucho que se puede estudiar de gramática con una sola oración, ¿no? Em, y cómo el texto también se va aclarando, me parece. Bueno, les mando un saludo, un abrazo. Espero que estén viendo los videos. Y bueno, hasta el próximo.